En este video vamos a trabajar con la descomposición de fuerzas en los ejes cartesianos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de descomposición de fuerzas? Las fuerzas las podemos descomponer en un sistema de referencia, nos permiten resolver sistemas de fuerzas concurrentes y descomponer significa proyectar la fuerza en un sistema de referencia. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de descomponer? Para eso vamos a realizar nuestro sistema de ejes cartesianos. El eje de la X, el eje de la Y, y vamos a elegir una fuerza al azar que también vamos a colocar dentro de este sistema. Para poder realizar esta fuerza, en el caso de tener un ejercicio, nos deberían dar el módulo de esta fuerza, los datos, y con qué ángulo respecto de X la estaríamos realizando. En este caso, el ángulo alfa. Para proyectar la F en Y, nos apoyamos con la escuadra sobre Y, nos corremos, nos desplazamos, y cuando encontramos el punto de finalización de la fuerza y el eje Y, ese va a ser nuestro punto donde vamos a proyectar F en Y. Lo mismo hacemos con el eje X. Nos apoyamos, observen, nos apoyamos sobre el eje X, nos desplazamos hasta encontrarnos con el final de la fuerza y ahí trazamos una línea auxiliar que nos cruce con X y ahí trazamos nuestra F proyectada en X. Como vemos, no tienen el mismo módulo, es diferente. Entonces, nosotros necesitamos saber cuánto valen esas proyecciones. Para eso vamos a necesitar de la trigonometría. Vamos a hacer un triángulo auxiliar para recordar un poco de este tema. Una vez que realizamos nuestro gráfico, conservando las medidas anteriores, sabemos que por regla mnemotécnica, SO, K, TOA, no sé si ustedes lo recuerdan del área de la matemática. Entonces, nosotros realizamos nuestro triángulo, tenemos F, que se corresponde con la fuerza dada, el ángulo, que se corresponde con el ángulo que nos dieron, y sabemos, según esta regla mnemotécnica, seno, coseno y tangente, que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Tenemos el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, nosotros deseamos averiguar cuál es el valor de la F en X y cuál es el valor de la F en Y. Para eso, teniendo en cuenta esta regla mnemotécnica, sabemos que el seno del ángulo teniendo en cuenta nuestra regla, el seno de nuestro ángulo es el opuesto que en este caso es la F en Y, sobre la hipotenusa, que en nuestro caso es la fuerza que nos dieron. Y el coseno del ángulo es igual al adyacente, que es nuestra F en X, sobre la hipotenusa, que es la fuerza dada. Como queremos hallar F en X y F en Y, lo que hacemos, igual que lo que realizamos en una ecuación matemática, es despejamos nuestra incógnita. Entonces tenemos que el seno del ángulo por F es igual a F en Y, y el coseno del ángulo
por f es igual al f en x.